Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy el Club de Auditores Hispanos presenta la segunda sesión del programa virtual especializado Asistente de Auditoría. Tenemos ya en plataforma al doctor Carlos Lainez de Perú, miembro de la Big Four Price México, contador público, especialista en consultoría contable y financiera, auditoría y consultoría empresarial con amplia experiencia liderando áreas de consultoría y auditoría financiera en compañías locales y multinacionales. Para nosotros, un honor, un privilegio contar con su apoyo y su colaboración para el dictado de este curso virtual. Doctor Carlos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Claro que sí. Muy buenas noches con todos. Gracias de nuevo por la presentación. Si es que hay nuevos participantes en esta noche que no estuvieron en nuestra primera sesión del día de ayer, me presento de manera muy rápida. Mi nombre es Carlos Lainez. Como ya me presentaron, soy actualmente contador público colegiado. Trabajo en la firma, una de las Big Four, que es PricewaterhouseCoopers o conocida como PwC. Actualmente tengo el cargo de manager, de gerente en el área de deals de consultoría contable y financiera. Mis experiencias profesionales, nada más de manera resumida, han sido en los ámbitos de auditoría, más de 4 o 5 años en auditoría, 6 años en consultoría y en auditorías y gestiones y consultorías de negocios y operativas como tal. Ese es un poco el background para los que no han estado el día de ayer. Como ya vivimos la sesión el día de ayer, fue súper dinámica. Comenzamos a ver la parte de la introducción a la auditoría financiera. Entendimos de primera mano y uno de los primeros puntos que vimos en la presentación, el marco contable, ¿no? Primero era entender este marco contable que teníamos que auditar, ¿correcto? Las IFRS, las NIF mexicanas, las US GAAP, GAAP locales o normas locales que tengan en cada uno de los países, dado que nos visitan acá y tenemos una audiencia de diferentes países, ¿no? De mi país de nacimiento, Perú, de México, Salvador, Colombia, Bolivia, y eso lo hace muy interesante estas sesiones como ya lo vimos el día de ayer. Como ya habíamos prometido el día de ayer en esta sesión número 2, ya íbamos a entrar a más detalle como tal. ¿A qué nos referimos con detalle? Ya con ejemplos prácticos, les voy a mostrar algunos documentos en Word, les voy a mostrar algunos documentos en PowerPoint, en Excel, ya acerca de la etapa de planificación. Y aquí pongo un punto para escucharlos, para leerlos en el chat y antes de hacer la introducción ya a todo el tema como tal, que este es el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es la etapa de planificación. Quisiera saber qué entienden o qué han visto ustedes y lo que significa la palabra planificación en auditoría financiera. Normalmente, ¿qué se hace en este tipo de proceso? Leo unos dos, tres comentarios para yo proseguir y no dilatar más el tiempo. Los leo o los escucho si es que alguien quiere activar su micro y nos ayuda a la administración a la interna para ayudar a proporcionar el audio, por favor. Alguien que se anime por el chat antes de empezar con la definición de una etapa de planificación como tal. Sí, serían los trabajos a, a- a diseñar, ¿no? Perfecto, Enrique. Muchísimas gracias por tu participación. Mucho gusto. Mucho gusto. Perfecto. Y aquí, como lo comenta Enrique y como lo comentan también en el chat, son las actividades preliminares. Y eso es correcto. Todos los procedimientos, todas las estrategias, el diseño de los procedimientos de lo que vamos a realizar nosotros como auditores en un proceso de auditoría financiera. Es decir, qué vamos a revisar, cuánto vamos a revisar, si entendí el negocio de la compañía para saber con qué me voy a encontrar en los estados financieros, si analicé preliminarmente los estados financieros de la compañía. Y ahorita vamos a ver una especie de escalera de decisión, una especie de línea del tiempo para saber cuáles son los primeros procedimientos que tenemos que realizar como tal. ¿Ok? Entonces, en esta sesión vamos a ver 5 puntos que forman parte. De hecho, dentro de estos puntos hay otros subtemas importantes que vamos a tocar. Los he podido resumir en estos 5 puntos principales como tal. El primero que vamos a ver es saber realmente cuando estamos ante un nuevo cliente, cuando tenemos un cliente como tal, realmente qué hacemos de manera preliminar. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que tomar nosotros, no solo en el proceso de ejecución, sino también ya en el proceso administrativo como negocio de auditoría como tal? ¿Ok? Entonces, vamos a entender aquí cuáles son las actividades iniciales del encargo. Cuando hable de la palabra encargo, significa
el proceso, el cliente al cual estamos nosotros auditando o brindando el servicio de auditoría financiera. ¿Ok? El segundo punto, que una vez que entendamos cuál es ese proceso inicial, ya entramos a fondo a hablar acerca de qué es la planificación, qué nos dice la NIA 300 respecto a qué es planificar la auditoría, cuáles son los procedimientos requeridos por la NIA para establecer una correcta y eficiente auditoría financiera dentro de su primera etapa, que es la planificación. Luego, el tercer punto, una vez que planificamos, vamos a ver si realmente hicimos la tarea correcta para conocer la entidad y su entorno, su ambiente de control, controles, proceso, entidad, sector, estados financieros. Vamos a ver un listado, un checklist de diferentes puntos y les voy a mostrar muchos documentos prácticos en Word de documentaciones ya realizadas que les pueden ayudar en el proceso cuando vayan a tener una auditoría financiera. Como punto 4, es uno de los puntos importantes para efectos de la auditoría como tal, y es el cálculo, o entendemos, o tenemos que entender qué es la materialidad bajo la NIA 320, ¿ok? Esta famosa palabra que le van a escuchar siempre en auditoría: ¿cuál es tu materialidad? ¿Aguanta la materialidad? ¿Soporta la materialidad del ajuste? ¿Cuánto es la materialidad de trabajo? ¿Cuánto es la materialidad del auditado del encargo total global? Entonces vamos a entender qué tipos de materialidades, cómo se calcula y para qué nos sirve cada tipo de materialidad, y cómo desde el lado del cliente y cómo desde el lado de nosotros como auditores financieros puntualmente vamos a entender qué es la materialidad como tal. ¿Ok? Vamos ahorita al último proceso, que es la introducción a la preparación, y el último que vamos a tocar es la introducción a la preparación de los papeles de trabajo. ¿Ok? Aquí tenemos una consulta que nos hace Enrique, preguntando respecto a si lo que estoy mencionando de las NIA solo son para los trabajos de auditoría financiera. La NIA son todos aquellos controles de calidad para procesos de revisión de auditoría, no solo la financiera. Tenemos procedimientos acordados, pero lo que estamos viendo en esta sesión de programa de asistente de auditoría, nos estamos enfocando directamente a un proceso de auditoría financiera, que es lo más transversal. Directamente proceso de auditoría financiera, pero dentro de las documentaciones que les voy a mostrar más adelante, tengo ejemplos en Excel, tengo ejemplos en documentos en Word de documentaciones. ¿Qué pasaría si es que el cliente nos pide procedimientos convenidos, procedimientos acordados respecto a una revisión puntual como tal? Otra pregunta que nos hace Luis Ortiz es de acuerdo a la planificación y determinación en un procedimiento convenido. Eso también lo vamos a ver respecto a lo que tenemos de los procedimientos convenidos como tal. Cuando tú tienes un procedimiento convenido, por ejemplo, quedas con la compañía en revisar todo el rubro de cuentas por cobrar, todo el rubro de efectivo y equivalente a efectivo, ya determinas una totalidad de la revisión, un procedimiento como tal, y ya no aplicas una materialidad de muestreo, sino es directamente al proceso de revisión que uno va a realizar respecto a lo que acuerdes con tu cliente o con la parte tercera. ¿Ok? Entonces, aquí continuamos dentro de estos puntos, de los 5 puntos que vamos a ver en esta noche de la etapa de planificación. Entonces, dentro de estas actividades iniciales del encargo, entonces vamos a ver ahorita un esquema que les he preparado respecto a los diferentes procedimientos de auditoría que he podido experimentar en diferentes países. He tenido procedimientos de auditoría en Perú, en Chile, aquí en México, en Colombia. He tenido también algunas auditorías a Estados Unidos de manera virtual, pero les he podido armar un pequeño flujograma de acuerdo a las actividades iniciales que uno, como auditor, se va a esperar ante un encargo de auditoría. ¿Ok? Me avisan si ahorita pueden ver, he cambiado a una pantalla que dice actividades iniciales del encargo, por favor, para ver si estamos todos en la misma línea. Perfecto, listo, muchísimas gracias. Aquí les he podido graficar esta línea, digamos, de pasos con los cuales nos vamos a encontrar cuando iniciemos un encargo. ¿Ok? ¿Cuál es la primera o el primer input que nosotros vamos a analizar? Evaluación del cliente. ¿Qué es la evaluación del cliente como tal? Antes de iniciar cualquier proceso de auditoría, cualquier servicio como tal, hablo de acuerdo a la experiencia que he tenido aquí en la firma, en PwC,
Puedo hablar también respecto a otras experiencias que he tenido en otras Big Four, también en empresas medianas, empresas pequeñas de auditoría en las cuales he trabajado cuando recién empezaba, que siempre hacen una evaluación del cliente. ¿A qué se refiere evaluación del cliente? Siempre cuando vayamos a aceptar o a evaluar la continuidad o recontratación de un servicio con un cliente, tenemos que evaluar riesgos con ese cliente, ¿ok? Y es un punto principal para evitar cualquier incertidumbre, para evitar cualquier conflicto futuro respecto a haber aceptado este cliente como tal, ¿ok? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Y ahorita vamos a ver los ejemplos y les voy a mostrar un documento de evaluación del cliente. ¿Qué tenemos que hacer? Es entrevistarnos con el cliente, ¿ok? Siempre cuando hay una propuesta, y a veces muchas de las propuestas que vienen de auditoría vienen por un ambiente conocido, un contacto conocido, ¿no? Carlos, yo tengo a mi amigo Luis, por ejemplo, que tiene la empresa tal, me dice, Carlos, tú que trabajas en Price, necesito un proceso de auditoría financiera. Listo, Luis, no te preocupes. Pásame la información. ¿Qué información necesito para poder evaluar a mi cliente? Ahorita la vamos a ver. Previamente tenemos que coordinar alguna reunión con el cliente para entender de acuerdo a los puntos que les voy a mencionar ahorita y ver qué requerimiento inicial, ojo, no requerimiento de trabajo, requerimiento de evaluación del cliente vamos a solicitar para poder evaluar que no tengamos riesgos de aceptar a ese cliente porque sus directivos, sus gerentes, sus accionistas estén involucrados en temas, por ejemplo, de lavado de activos, de fraudes, de procesos judiciales, de procesos contingiosos que estén ahorita en el mercado y que al futuro puedan afectar la reputación de la firma, la reputación de su firma de auditoría, la reputación de ustedes como auditores, ¿ok? Entonces, esta es la primera parte que tenemos que hacer, evaluar si aceptamos el cliente o continuamos si es un cliente que ya está en nuestra cartera preliminarmente. Mientras voy abriendo ahorita el archivo, ¿qué creen ustedes que sería, y los leo por el chat, la información que tendríamos que solicitar al cliente para poderlo evaluar de manera inicial para darle una propuesta? ¿Cuáles creen ustedes que serían esos requerimientos que solicitarían al cliente de manera preliminar? Voy a cambiar de diapositiva, acá hay algunos, y ustedes me van comentando. José Ricardo nos comenta estados de años anteriores, qué más por ahí? Organigrama, perfecto. Y aquí les voy a mostrar el papel de trabajo que lo van a tomar y de hecho para los que están inscritos en el programa se les va a compartir esta evaluación del cliente. ¿Okay? Aquí los sigo escuchando. Ambiente de control, mapa de riesgo, escritura de constituciones y estatutos, memoria de labores, organigrama, número de empleados, perfecto. Aquí voy a poner un ejemplo ahorita de una empresa pública peruana conocida, que es la empresa Gloria, que brinda o vende productos lácteos al público peruano como tal. Algunos los van a conocer. Esta empresa está en varios países también. Me avisan si ya pueden ver este Word que he preparado, por favor, que dice modelo de evaluación preliminar del cliente. Perfecto. Algunos dicen que sí, ya lo pueden ver. Perfecto. Este es un modelo, de hecho, siempre el modelo va a cambiar respecto a la metodología, a los templates, a los modelos que tenga cada firma de auditoría. Por ejemplo, lo voy a agrandar un poco, me están pidiendo. Ahí está. PwC tiene su forma de documentar la evaluación inicial del cliente. Las otras firmas de auditoría tendrán su forma para documentar, pero el trasfondo de lo que tenemos que documentar, sea una firma o sea el otra, de acuerdo al juicio profesional del profesional, en este caso el auditor que está documentando esta evaluación inicial del cliente, tendría que estar enfocado en lo mismo que nos pide la norma, ¿ok? Evaluemos inicialmente qué pasa con el cliente. Aquí, ¿qué le solicitamos al cliente? Le solicitamos el organigrama para saber quiénes son las cabezas, quiénes son las funciones principales con las cuales tendríamos nosotros como auditores que reunirnos para recabar información respecto a las funciones. Por ejemplo, con el gerente general, con el gerente financiero, con el gerente de administración, con el gerente de contabilidad, gerente de operaciones, gerente de ventas, con el área legal y etcétera. Todas las áreas que nosotros como auditores consideremos pertinentes que podamos recabar cierta información que nos permita, primero, evaluar riesgos. Segundo, conocer el negocio correctamente. Y con eso, si es que aceptamos al cliente, poder plantear correctamente nuestra estrategia de auditoría. ¿Correcto? Entonces, perfecto. Entonces, aquí hemos pedido de primera manera ya el contexto del organigrama general de la compañía. Segundo,
le podemos pedir ciertos antecedentes, cierta información que nos va a servir para entender quiénes son los que controlan la compañía. En este caso, hemos pedido, dame tu razón social, dame tu número fiscal, dame tu domicilio, quiénes son tus directores, quiénes son tus principales ejecutivos, gerente general, director corporativo, quién es tu presidente del directorio, quiénes son los siguientes miembros que conforman el directorio como tal, quiénes son los directores comerciales, etcétera. Entonces, esta información, obviamente por temas confidenciales, si ya está según una propuesta con un cliente, tendríamos que solicitar para hacer la evaluación y ustedes, de acuerdo a las herramientas que tenga cada firma, poder investigar a estas personas y saber que no están metidos en riesgos reputacionales, en riesgos judiciales o en algún otro tipo de riesgo que pueda perjudicar la relación auditor-cliente y que a futuro nos puedan involucrar a nosotros en alguno de estos casos, ¿correcto? Muy adicionalmente a la evaluación reputacional que tenemos, también porque se hace este filtro de los principales directores, de los principales ejecutivos, dado que quizás, y ha pasado en algunas experiencias que he tenido, que el equipo que participa de la auditoría financiera quizás tenga algún vínculo familiar con algunos de los ejecutivos o directivos principales de la compañía. Y aquí pongo la pregunta para escucharlos en el chat. ¿Qué pasaría si uno de nosotros, del equipo, por ejemplo, el senior, el gerente, el socio, el gerente de impuestos que podría entrar, o algún miembro de la firma, tiene un vínculo directo familiar, sea el esposo, la esposa, el hijo, el hija, o cualquier otro tipo de vínculo con alguno de los directivos principales? ¿Creen ustedes que podrían brindar el servicio de auditoría? ¿Se tendría que evaluar? ¿Sí se podría, no se podría? Los escucho. Aquí mencionan que no se podría realizar la auditoría. Oscar menciona que no se puede garantizar la imparcialidad, no se puede por independencia, correcto. Es por esto que en muchos de los casos se tiene que realizar esta evaluación previa. No es solo ya iniciamos el curso y les iba a enseñar de frente la etapa de planificación desde el momento de la ejecución. Tenemos que ver desde el momento inicial que muchas veces estas evaluaciones las comienzan a hacer desde cargos de top seniors, cargos de gerentes o cargos de directores como tal, ¿ok? Pero tendríamos que evaluar directamente quién va a participar del equipo de auditoría. Aquí tenemos diferentes escenarios que tenemos que evaluar, ¿ok? Podría pasar que dentro del equipo de auditoría, por ejemplo, yo, Carlos, tenga un familiar que sea el gerente general de la compañía. Me sacan del equipo de auditoría, ponen a otro gerente y yo firmo una carta de independencia diciendo que no voy a involucrar ningún proceso, no voy a participar ni en ningún proceso, no voy a tener comunicación directa, en este caso con mi familiar, para poder realizar la auditoría. Eso va a depender mucho de las políticas de riesgo e independencia como tal, sea el escenario que tenga cada uno de la firma, ¿ok? De acuerdo a la evaluación de su riesgo, hasta qué nivel pueden aceptar esos riesgos como tal, sea por parentesco o por algún tipo de vínculo como tal, para poder brindar o aceptar el servicio de auditoría. Lo que preliminarmente nosotros pensaríamos es, ¿sabes qué? No, por independencia preferimos evitar cualquier tipo de involucramiento que pueda afectar, ¿no? Directamente el servicio de auditoría. No es lo más sano, no es lo correcto, no es lo éticamente correcto, pero se los menciono, lo que pasa en el día a día es que de acuerdo a las evaluaciones de riesgo y de firma, porque hay un socio de independencia, un socio de riesgo, podrían evaluar la aceptación o la no aceptación del cliente en este caso. Por eso pongo estos ejemplos para que vean lo que realmente, primero, lo que nos indica la teoría, que es decir, no deberíamos hacerlo por temas de código, de ética, de independencia como tal, pero en la realidad sabemos que en muchos casos podría pasar otras cosas de acuerdo a la evaluación de riesgos que podría tener cada firma. Acordémonos que cada firma de auditoría, cada socio de auditoría, cada persona que va a tomar el riesgo principal como socio del encargo, tiene un perfil de aversión al riesgo. Y de acuerdo a la documentación que pueda realizar respecto a la propuesta del encargo, podría determinar su juicio profesional de acuerdo a lo que indica también la norma y podría derivar una respuesta positiva o negativa respecto a la aceptación del cliente. ¿Ok? Entonces, este punto hay que tenerlo claro porque como ustedes ya mencionan en el chat, no es lo más sano, no es lo más ético, pero podrían encontrarse con estos casos en el día a día cuando están haciendo servicios de auditoría en firmas como tal. ¿Ok? ¿Qué otra información es muy importante también tener en cuenta?
Para estos servicios de auditoría financiera, leemos, como ustedes han respondido en el chat, también hemos solicitado la malla accionaria. ¿Quiénes son nuestras, por ejemplo, nuestros accionistas? Si tenemos inversiones en otras empresas vinculadas como tal, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta toda esta información, porque si fuéramos que estamos auditando, por ejemplo, una holding, un consolidado como tal, y abajo tenemos empresas subsidiarias que vamos a consolidar, que vamos a revisar información, ya no estamos hablando de una sola auditoría de una sola compañía, estamos hablando de un grupo económico y que eso nos cambia el escenario en varias cosas: horas, presupuesto, honorarios, trabajo, riesgos, materialidad de grupo, materialidad individual para las compañías. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, siempre conocer el entorno, el antecedente del cliente, el cual vamos a auditar como tal, y también qué nos pide el cliente como entregable final, y eso es lo último que vamos a ver, ¿ok? ¿Por qué? Porque podríamos tener un consolidado con 7, 8 subsidiarias, pero solo la compañía nos pide: a mí solo me importa el informe consolidado, no me importan los informes individuales de mis compañías subsidiarias, pero tú como auditor sabes que para elevar el consolidado tienes que hacer procedimientos de revisión de los saldos que vienen de las empresas subsidiarias como tal. Entonces, todos estos contextos, al pedirle el antecedente y la información preliminar a la compañía, te van a servir a ti, auditor, para poder preparar más adelante tu carta propuesta, tu propuesta en horas, tu propuesta en honorarios, y con eso preparar la correcta y la mejor propuesta para brindarle el servicio de auditoría a tu cliente. ¿Ok? Vamos a ver qué otra información también le podemos brindar. Aquí, como les mencionaba, el capital social de la compañía, por ejemplo, quiénes son los accionistas, para ver si los accionistas no tienen temas de riesgo reputacional, o incluso pasa en algunas Big Four o pasa en otras compañías que también tienen representación internacional, o empresas locales de firmas de auditoría, podrían ser que esos accionistas estén siendo, no la empresa directamente, pero sí los accionistas están siendo investigados por procesos X que puedan ser judicializados, o la firma como tal tenga problemas de independencia, dado que a los accionistas le pueda estar brindando procesos o servicios de auditoría, servicios de contabilidad. A la empresa que vas a auditar también le podría, una de las partes o las áreas de tu firma le esté brindando otro tipo de servicios. Entonces, hay que siempre analizar respecto a qué información vamos a solicitar de manera preliminar. ¿Ok? Entonces, siempre este, digamos, cuestionario, requerimiento inicial que vamos a solicitar al cliente va a depender mucho respecto, primero, a la metodología de la compañía. Segundo, al conocimiento que tengas del entorno, el sector de la compañía como tal, y qué información tú como auditor, de acuerdo a tu riesgo, a tu experiencia, consideres necesaria como tal para poder armar una propuesta. Como ahorita vamos a regresar a la presentación, he puesto unos 6, 7 puntos, los cuales normalmente siempre se pide para poder hacer una propuesta de auditoría como tal. ¿Ok? Otro de los puntos importantes también es tratar de documentar. Aquí los hemos puesto como forma de noticias en la base de documentación que ustedes documenten para efectos de iniciar una planificación o efectos de evaluar o documentar el análisis de la evaluación del cliente de manera inicial. Van a tener que poner noticias, sean noticias positivas, noticias negativas, algún caso judicial o algo que vaya a repercutir tu criterio profesional al momento de analizar o preparar esa propuesta con el cliente. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces, aquí hemos puesto como un pequeño cuestionario de evaluación que quizás les puede servir a ustedes respecto a la información que vayan a pedir, o respecto quizás también a la información que van a documentar en sus bases de auditoría. ¿Ok? Entonces, la primera parte siempre tiene que ver, y voy a agrandarlo un poco más porque quizás no se vea tan bien, es la información general. ¿Ok? ¿Qué tenemos que entender también por la información general? Tú como auditor, ¿es tu primer año de auditoría o estamos en una continuidad de cliente? Segundo, la fecha de evaluación de estados financieros. ¿Qué fechas te está solicitando el cliente para poder auditar esos estados financieros de acuerdo al marco contable que vayan a solicitarte? ¿No? Muchas compañías no han pasado procesos quizás de 2 años y vienen y te dicen: ¿sabes qué, Carlos? Necesito una auditoría de mi proceso de mi año 2022, 2023, y por ahí firmemos también ya el 2024, hagamos un paquete de 3 años. Entonces, todos esos aspectos tenemos que considerar para efectos de documentar correctamente la evaluación del cliente.
¿Qué información de la entidad necesitamos? Como ya lo mencionaban, pedíamos la información fiscal, pedíamos la información contable, la información financiera, para llenar cuánto total de activos tienen, cuánto total de pasivos tienen, el total de patrimonios, las ventas, la ganancia o pérdida neta, también para ver si es un negocio rentable o no, para poder evaluar si esta empresa podría tener temas de empresa en marcha, y eso también podría afectar directamente, ¿qué cosa? Nuestra revisión de auditoría financiera, ¿ok? ¿Qué otro punto también tenemos que investigar, como ya lo hemos visto en las noticias como tal, si el cliente puede presentar un riesgo reputacional para la firma? Aquí, al menos en PwC,